Hola, soy Susan y tengo 30 años. Conocí a mi esposo, Isen, a través de un amigo en común, y después de 2 años de relación, nos casamos. Aunque aún no hemos comenzado una familia, estamos disfrutando mucho de nuestra vida juntos. La familia de Isen es dueña de una fábrica próspera que emplea a unas 50 personas. El negocio fue fundado por el difunto padre de Isen y ha crecido considerablemente gracias a la dedicación de todos los involucrados. Actualmente, su hermana, María, es quien administra la compañía. María, soltera y sumamente talentosa en su rol, parece haber heredado su habilidad para la gestión de su madre, quien es también una gran comunicadora. Desde el primer momento, María me hizo sentir como parte de la familia, lo cual fue un cambio refrescante ya que crecí rodeada de hermanos. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. La fábrica se encuentra cerca de nuestra casa y, desde que falleció mi suegro, mi suegra se ha retirado. Ella espera ansiosamente nuestras pausas para el café a las 2 p.m., momentos que a veces temo porque aprovecha para expresar su descontento. Con frecuencia, cuestiona por qué Isen y yo no hemos tenido hijos aún, un tema fuera de nuestro control. Sus palabras pueden ser hirientes, si no le respondo. Su molestia aumenta y hace comentarios sobre si soy digna de ser la esposa de Isen o incluso menciona a mis padres fallecidos de forma poco amable. Esta tensión viene de un malentendido que ocurrió cuando conocí a la familia de Isen por primera vez. Al enterarse de que mis padres habían fallecido, mi madre por cáncer cuando yo tenía 8 años y mi padre por un ataque al corazón a los 18, mi suegra mostró una reacción de sorpresa. Mi infancia fue difícil, pero mi padre crió a mis hermanos y a mí con gran esfuerzo. Lo extraño mucho, especialmente porque falleció antes de que pudiera agradecerle realmente por sus sacrificios. Manejar estas dinámicas familiares ha sido complicado, sobre todo cuando me enfrento a los comentarios hirientes de mi suegra. A pesar de estos desafíos, el vínculo que comparto con Isen y la amabilidad de otros miembros de su familia, como María, me da la fuerza para continuar. Aprecio los lazos familiares que he formado y estoy aprendiendo a manejar las relaciones complejas con gracia. A menudo, cuando las personas se enteran de mi pasado, muestran empatía, reconociendo los desafíos que enfrenté al crecer sin mis padres. No obstante, la reacción de mi suegra fue muy distinta. En una ocasión, me lanzó un comentario cruel: así que tú tampoco vas a vivir mucho, ¿verdad? Esa frialdad me dejó atónita. Isen también se mostró sorprendido, pero mi suegra continuó tratando el tema como si fuera una cuestión práctica. En un momento en el que comenzaba a dudar de mi lugar en la familia, María, quien había guardado silencio hasta entonces, hizo clara su postura. Golpeando la mesa, interrumpió la tensión en el ambiente, cuando mi suegra intentó buscar su aprobación diciendo: ¿verdad, María? ¿Tú estás de acuerdo conmigo, no? María respondió con una mirada helada: ¿de qué estás hablando? Isen eligió a Susan porque es maravillosa. ¿Por qué no puedes apoyarlo? Sus palabras firmes y protectoras sorprendieron a su madre, a quien tiene en alta estima, y marcaron el fin de los comentarios duros, al menos frente a los demás. Sin embargo, las indirectas no cesaron del todo en nuestros momentos de café, donde podía ver la decepción en los ojos de mi suegra cada vez que era yo, y no María, quien le llevaba el café. Afortunadamente, Isen y yo no vivíamos con su familia, alquilábamos una habitación cercana, lo que me ahorraba una exposición constante a su negatividad. Esto cambió cuando un huracán destrozó nuestro apartamento y lo dejó inhabitable. Mientras buscábamos una solución, María nos ofreció hospedarnos en casa de la familia. ¿Por qué preocuparse? Ahora vivirán a solo 25 segundos de distancia, dijo con una sonrisa inocente. Así, nos mudamos temporalmente a casa de mis suegros. Al llegar, mi suegra nos dio la bienvenida con cariño, aunque parecía más dirigida hacia Isen. Isen, qué alegría que volvamos a vivir juntos, exclamó, mientras me lanzaba una mirada y agregaba con una sonrisa algo sarcástica: oh, Susan, estás aquí también, ni te noté, eres tan callada, sonríe más. Sus palabras, aunque pretendían ser ligeras, solo añadieron tensión. Isen mostró su frustración mientras yo intentaba adaptarme a esta dinámica bajo el mismo techo. La primera noche decidí cocinar para agradecer la hospitalidad. Preparé una cena sencilla pero reconfortante de sopa de pan y carne. Tanto mi suegra como María elogiaron la comida,
y sentí un momento de alivio. Sin embargo, justo cuando creía que la cena había terminado, mi suegra se levantó alegremente. Tomó un frasco de mermelada de la nevera y comenzó a cubrir su carne con ella. La escena era peculiar y mi esposo, sentado junto a mí, parecía asqueado. María, con un ojo en blanco, comentó que ningún intento de disuasión podría frenar las extrañas costumbres alimenticias de su madre, lo cual nos hizo reír. Cuando comes algo salado, deseas algo dulce, ¿verdad?, explicó mi suegra con una sonrisa de satisfacción. Al ver mi desconcierto, me animó a probar su combinación, sugiriendo que podría vivir más si seguía su ejemplo. A pesar de su entusiasmo, la idea de combinar carne con mermelada me dio acidez solo de pensarlo. Aunque traté de sonreír, esto no pareció satisfacerla del todo. Después de esa noche, Isen y María se disculparon por el comportamiento excéntrico de su madre y me explicaron que su salud siempre era sorprendentemente buena, a pesar de su dieta poco convencional. María mencionó entre risas que incluso debía comprarle pastel en secreto, pues su madre se avergonzaba de hacerlo ella misma, aunque vivir con los suegros tenía sus desafíos, como navegar entre comentarios inesperados y costumbres peculiares. También trajo ciertos beneficios, como el corto trayecto al trabajo. Decidí tomar la responsabilidad de las tareas del hogar, asegurándome de que todo estuviera en orden antes y después de mi jornada laboral. A pesar de mis esfuerzos por relacionarme con mi suegra, ella solía reaccionar de forma fría o despectiva, aunque jamás perdía la oportunidad de criticarme sutilmente, especialmente durante nuestras pausas para el café. Desde que me mudé aquí, mis días se han vuelto cada vez más desafiantes debido al estrés adicional, lo cual ha afectado notablemente mi estado de ánimo. Mi esposo notó este cambio y sugirió varias veces que visitáramos juntos a un doctor. Incluso propuso una escapada a un hotel para descansar, pero yo decliné, considerándolo un gasto innecesario, sobre todo porque el hotel más cercano estaba bastante lejos. La situación empeoró cuando mi esposo anunció que tenía un próximo viaje de negocios de una semana. Para mi sorpresa, también mencionó que su hermana, María, lo acompañaría. Esto significaba que me quedaría sola con mi suegra, lo cual me llenó de temor. Aunque él me ofreció llevarme, decidí quedarme, esperando soportar la semana, a pesar de no sentirme bien. La mañana que partieron, María me envió un mensaje titulado Guía de supervivencia para la suegra. En tono de broma, me aconsejaba, si algo pasa, solo dale pastel y estarás bien. Incluía una lista de pastelerías locales y los pasteles favoritos de mi suegra en cada una. Esta guía tan peculiar fue sorprendentemente reconfortante, considerando la dura semana que me esperaba. Mantuve el optimismo, confiando en que, después de esta semana, las renovaciones en nuestra casa terminarían y podríamos volver a nuestra rutina normal. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció la primera noche sola, cuando llegué del trabajo y encontré a mi suegra bloqueando la entrada con una actitud desafiante. ¿Sabes por qué estoy enojada? No, me reclamó, algo exasperada. Respondí, no soy adivina. Resultó que había olvidado las pausas para el café programadas a las 2 p.m., algo que se me pasó por la presión de equilibrar el trabajo y la casa en ausencia de mi esposo y de María. Esperaba que fuera comprensiva, considerando su experiencia laboral, pero en cambio, apenas estuvimos a solas, me acusó de provocarla y me llamó una mujer malvada. Me quedé atónita, sintiendo una gran desconexión y preguntándome por qué me trataba tan duramente cuando todo lo que había hecho era olvidar un par de pausas para el café. Estaba contando los días hasta que mi esposo y mi cuñada regresaran, aferrándome a la esperanza de que solo quedaban unos días más de aguantar ese ambiente tenso. Durante un día particularmente difícil, compré un pastel en mi descanso y lo guardé en el refrigerador de la oficina, planeando usarlo para suavizar las cosas con mi suegra. Cuando le mencioné el pastel olvidado, su actitud cambió de enojo a deleite. Olvidémoslo de hoy, pero no te olvides de mañana. Ok, dijo, con renovada alegría antes de regresar a su habitación. Desde entonces, me aseguré de recordar las pausas para el café, sabiendo el drama que se desataría si volvía a fallar. La mañana en que mi esposo y María iban a regresar, me sentía muy estresada, con náuseas, dolores de cabeza y sin apetito. No pude trabajar, así que tomé el día libre y fui al hospital. Las palabras del médico me destrozaron. Es grave,
¿Puede venir su familia de inmediato? Me diagnosticaron cáncer y me dieron un pronóstico de entre 2 a 5 meses de vida. Las lágrimas cubrieron mi rostro al regresar a casa, temblando físicamente y devastada emocionalmente. Al llegar, me desplomé en la cama, solo para ser interrumpida por el portazo de mi suegra, quien entró furiosa, reprochándome por haber faltado al trabajo mientras los demás trabajaban duro. Sus palabras solo intensificaron mi dolor de cabeza. Con poca energía, le dije que me sentía mal y cerré los ojos. Ella permaneció allí, continuando su diatriba sobre mis supuestas deficiencias e insinuando incluso que no viviría mucho tiempo. Fingí estar dormida, pero de repente exigió saber por qué no había preparado la pausa para el café de ese día. Su falta de sensibilidad era impactante. Abrí los ojos y la encontré mirándome con desprecio. Grace, lo siento. No me siento lo suficientemente bien para ir de compras hoy. ¿Podrías, por favor? Comencé a decir, pero me interrumpió, exigiendo pastel de chocolate y acusándome de fingir mi enfermedad. Mi frustración estalló. Cállate y escúchame. Me queda un mes de vida. Ve y compra tu maldito pastel. Idiota. Mis palabras la dejaron sin habla, con los ojos muy abiertos de sorpresa. En ese momento, mi esposo y María aparecieron, alarmados por la confrontación. ¿Qué estás haciendo, mamá? Y, Susan, ¿qué quieres decir con un mes más? Preguntó mi esposo con el rostro pálido, reflejando la preocupación de María. Ignorando a mi suegra visiblemente afectada, mi esposo corrió a mi lado. Su apoyo fue un alivio tan repentino que me solté en llanto. No puedo más, sollocé. El doctor dice que podría ser cáncer, y me siento terrible, pero ella sigue molestándome para que compre pastel. Ya basta. Toda la frustración y el resentimiento acumulados hacia mi suegra salieron en una explosión de emociones mientras lloraba. Mi esposo y María miraban a mi suegra con miradas gélidas. La idea de enviar a una persona enferma a comprar un pastel les parecía absurda. María, normalmente tan alegre, ahora tenía una expresión sombría y francamente intimidante. En medio de esa tensión, mi esposo reveló algo muy personal. Has estado haciendo comentarios crueles sobre que no tenemos hijos. Bueno, la razón por la que no podemos tener hijos soy yo. Resultó que, aproximadamente un año después de casarnos, consultamos a un médico porque teníamos problemas para concebir. Las pruebas mostraron que yo estaba bien, pero que había problemas con la fertilidad de mi esposo. Él había estado devastado por el diagnóstico y se disculpaba constantemente, sintiéndose muy abatido. Nunca quise cargarlo con más peso, así que evité hablar del tema. Amaba nuestra vida juntos y nunca consideré dejarlo por no poder tener hijos. Habíamos mantenido esto en privado, sobre todo de mi suegra, sabiendo que solo lo usaría para molestarnos. Mientras mi esposo hablaba, el rostro de mi suegra parecía perder color. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era el hospital, y el tono era urgente, pidiéndonos que fuéramos de inmediato. La llamada aumentó mi ansiedad, y volví a llorar. Está bien, Susan, ¿puedes ponerte de pie? Estoy aquí contigo, me dijo mi esposo con voz cargada de emoción. Juntos, nos apresuramos al hospital, donde nos llevaron rápidamente a una sala en la que nos esperaban no solo el médico, sino también el director del hospital. Tenían noticias impactantes. Había ocurrido un terrible error. Mis registros médicos se habían confundido con los de otra paciente con el mismo nombre y fecha de nacimiento. No tenía cáncer. La noticia parecía increíble, pero las expresiones cansadas del personal médico lo confirmaban. Este error llegó a las noticias locales, y el hospital prometió revisar sus procedimientos para evitar que algo así volviera a suceder. Nos refirieron a otro hospital para un seguimiento. De regreso en la casa de mi suegra, parecía que María había aprovechado el tiempo para reprender a su madre, quien ahora parecía encogida en su silla. María me confesó después que había estado aterrada ante la posibilidad de que su hermano perdiera a su esposa. Todo el episodio trajo algunas duras realidades a la luz y pareció cambiar la dinámica de nuestra familia. Esperemos que para mejor. En medio de las lágrimas y confesiones, un giro inesperado transformó nuestras emociones, cuando mi cuñada, con preocupación genuina en su rostro, preguntó cómo estaba. Revelé con lágrimas de alegría: estoy embarazada. Mi esposo, junto a mí, también empezó a llorar, reflejando la felicidad pura que ambos sentíamos. Nos apresuramos al hospital de maternidad,
donde confirmaron el embarazo y, desde el principio de la consulta, escuchamos el latido del corazón. Sí, está embarazada. Podemos escuchar el latido, anunció el médico. Ambos lloramos aún más, abrumados por la dicha de la noticia. María, quien estaba con nosotros, también derramó lágrimas, expresando su alivio y felicidad. Tras esta montaña rusa emocional, María se comprometió con su novio de toda la vida y anunció que se mudaría a otro estado con él, después de renunciar a su trabajo. Estábamos al tanto de los planes de María, así que no fue una sorpresa para nosotros. Mientras tanto, mi esposo, quien estaba a punto de asumir el puesto de nuevo CEO, tenía la agenda repleta de reuniones con clientes, el viaje de negocios, que después explicó que había acortado para poder regresar a casa antes de lo previsto, formaba parte de esa transición. Sin embargo, mi suegra no estaba enterada de los cambios en la vida de María. Cuando María mencionó su próximo matrimonio y mudanza, mi suegra se quedó completamente sorprendida. ¿Qué? ¿Casarte? ¿Renunciar a tu trabajo y mudarte a otro estado? Exclamó, incrédula. María, divertida, le recordó. Sí, te lo dije, ¿recuerdas? Pero ya no importa, todo está decidido. Mi suegra se quedó desconcertada, pero eventualmente todos compartimos una carcajada por la confusión. Al regresar a casa, nos recibió la vista de nuestro techo, que antes tenía goteras, ahora totalmente reparado, y nuestra habitación como nueva. Celebramos con alegría las renovaciones, sintiendo que un nuevo comienzo realmente se acercaba. A pesar de la renovada alegría y las reparaciones, el ambiente con mi suegra seguía algo tenso. Mi esposo, en particular, albergaba un resentimiento profundo que era difícil de disipar. Estaba más molesto que yo e incluso había declarado que no quería volver a ver a su madre. Sin embargo, ella empezó a aparecer de vez en cuando durante nuestras pausas para el café, ya no con pasteles como antes, sino con alternativas más saludables, como galletas integrales. Parecía que estaba intentando adoptar un enfoque más saludable, especialmente ahora que sabía que pronto sería abuela. Los empleados, muchos de los cuales habían trabajado con mi suegro cuando él era CEO, parecían genuinamente contentos de verla, lo cual me hizo darme cuenta de que ella no era inherentemente cruel. Quizás solo estaba un poco desorientada en sus acciones anteriores. Con el tiempo, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y positivas, y ella poco a poco dejó de quejarse constantemente. Cuando nació nuestra hija Catherine, mi suegra realmente cambió. Comenzó a ayudarnos de manera más práctica, comprando pañales y a menudo dejándonos guarniciones caseras para la cena. Las dejaba en una hilera afuera de nuestra puerta con una nota, eligiendo no tocar el timbre para no molestarnos. Realmente apreciaba estos gestos tan considerados, y me hizo sentir que podríamos llevarnos bien sinceramente. Lo que selló esta nueva paz fue un momento poco después del nacimiento de Catherine. Mi suegra tomó mi mano, con los ojos llenos de lágrimas, y me dio las gracias con verdadera emoción. Gracias, Susan, de verdad, gracias, dijo. Al ver su sinceridad, supe que su transformación era genuina. María también parecía estar prosperando en su nueva vida y recientemente nos compartió la noticia de su embarazo. Parece que no pasará mucho tiempo antes de que estemos todos reunidos en casa de los suegros, compartiendo una comida en un ambiente genuinamente armonioso. Este futuro esperanzador se sentía como un cambio significativo y bienvenido respecto a las tensiones del pasado.